Hola, buenas. Primero, dar las gracias a la sociedad por invitarme. Y luego, pues, el, tit- el título pone primera información del paciente en ERCA, pero bueno, diría que en todos lados, ¿vale? Si el paciente, por lo que sea, inicia diálisis de manera aguda y va directamente a un centro de diálisis, pues también a ese hay que informarle también del trasplante renal de donante vivo, porque todos tenemos. Yo sería más partidario incluso de que incluso pacientes que hemos visto todos, gente joven que aparece por urgencias con clínica de astenia y le hacen la analítica y aparece con 7 de hemoglobina y 6 de creatinina y le haces una eco y tiene riñones atróficos, a ese también hay que decirle en ese momento que existe el trasplante renal de vivo y sobre todo a ese porque siempre tiene una carga emocional muy importante, con unos padres muy preocupados y a ese es el que hay que decirle ya, vamos a hacerte el estudio porque en pocos meses hay que trasplantarte. Voy a hablar un poquito de todos estos temas, porque trasplantar, lo haremos rápido esta parte porque ya sabéis que esto podría acabar diciendo que el trasplante vivo es lo mejor y me piro y ya está, ya hemos acabado. Pero efectivamente vamos a desglosar y a dar más información. ¿Por qué trasplantar de donante vivo? ¿Cuándo plantear este trasplante renal de vivo? ¿Quién puede ser donante? ¿Qué debemos evaluar el donante renal en la consulta de ERCA? ¿Y qué pasa con el donante tras la donación? Que este es un tema que a mí además me gusta mucho porque creo que está abriendo, lo estamos haciendo un poco también en la consulta nuestra y está abriendo bastante la posibilidad de la donación, porque creo que uno de los grandes problemas que tiene el receptor y el donante es la parte de información sobre este tema, es decir, qué le va a pasar al donante y cómo va a evolucionar este donante, que ahora mi marido me va a dar el riñón y qué le va a pasar a él. Y luego un poco de reflexión y autocrítica, porque es verdad que también hay cosas que mejorar. ¿Por qué trasplantar? Bueno, esto es del registro de la ERA y es muy visual y a mí me encanta esta gráfica porque realmente compara la expectativa de años de vida en trasplantados y en pacientes en diálisis y en la población general, que son los puntos negros. Entonces, como veis, la línea esta sería la población general y es que prácticamente el trasplante dobla en expectativa de vida a cualquier grupo de edad, excepto a partir de los 75 años. Pero vamos, es una barbaridad lo que proporcionamos de esperanza de vida a estos pacientes. Y efectivamente, ¿por qué el trasplante de vivo? Porque tenemos una lista de espera que no baja, pero prácticamente no baja desde los últimos años, está prácticamente estable. Aumentamos el número de trasplantes, pero la lista de espera se queda más o menos igual. Entonces necesitamos aumentar ese pool de donantes y el donante vivo es la mejor opción. El donante vivo, además, de hecho, más se mantiene más o menos. Ha habido un aumento en este último año había más aumento, pero bueno, prácticamente se mantiene igual. ¿Y por qué el trasplante? Pues porque en cualquier base de datos vamos a ver que aumenta la supervivencia. Está la supervivencia del paciente trasplantado a los 5 años, del paciente trasplantado, y este es del injerto, del 80% a los 5 años. Y en el de vivo son mejores los datos, tenemos 95 y 87 respectivamente, con lo cual el vivo mejor. Y además es que la alternativa es muy desesperanzadora, es horrorosa. Es que la supervivencia en la terapia renal sustitutiva en los pacientes a 5 años es de menos del 55%. Y además, si lo comparamos con el cáncer colorectal, que es del 65%, o sea, es peor estar en diálisis que tener un cáncer de colon. Entonces, bueno, pues esto es la realidad. Y yo lo que les digo a mis pacientes, cuando vienen, la primera cosa que les digo a mis pacientes, primero es una frase que cogimos de Clínica de Barcelona, que es ¿dónde está tu donante? Esa es la primera. Y la segunda es que ¿qué prefieres, un Ferrari o un 600? Y yo le digo, pues esto es el donante vivo y el donante cadáver. Y más con el donante cadáver que tenemos hoy día, que es, que si una DAC en un hombre de 80 años, diabético con antidiabéticos orales e hipertenso. Claro, la isquemia glomerular es brutal y vamos a tener un riñón muy subóptimo. Entonces, ¿por qué el donante vivo es mejor? Pues porque, para empezar, la muerte cerebral es proinflamatoria. Cuando uno se está muriendo, pues tiene una cascada de citoquinas importante que va a afectar a todos los niveles, a nivel sistémico. Y además la DAC es súper inflamatoria, diría yo, porque es que está muerto el paciente. O sea, está realmente muerto a corazón parado. Entonces, aún hay más inflamación. Luego están los fenómenos de isquemia y reperfusión, que no voy a hablaros de esto porque esto ya lo conocemos. En el donante vivo el tiempo de isquemia fría es muy corto, 1 hora si llega, y en la DAC, en el donante cadáver, pues estamos hablando entre 8 y 18 horas, pues en el mejor de los casos. Entonces, bueno, pues menos isquemia reperfusión es menos daño renal, es menos retraso en la función del injerto, es menos hospitalización y son menos complicaciones. Hablamos también de complicaciones en pacientes
receptores renales que suelen ser pacientes añosos, comórbidos, pues menos edema del pulmón, menos infarto, menos complicaciones, infecciones, de todo, vamos, mayor supervivencia del injerto y del paciente. Además, el trasplante vivo permite ser programado, por lo tanto podemos incentivar el trasplante anticipado, que sería el escenario ideal. Y hacerlo todos cuando queramos, cuando necesitemos y cuando precisemos, ¿vale? También es importante adecuarse al mejor momento para el donante receptor, ¿vale? Porque hay veces que el donante te dice, es que acabo de empezar un trabajo y no me puedo coger unos días, o es que acabo de ser padre o acabo de ser abuelo y tengo que cuidar de mis nietos. Entonces hay una serie de condicionantes que siempre hacen que el trasplante vivo sea el escenario ideal. Vamos a reducir lista de espera sin quitar riñones de cadáver. Es decir, hay una gente que está en lista de espera que nunca tendrá opción de vivo, pues porque por X o por Y no tiene esa opción y por lo tanto vamos a permitirles aumentar el pool de riñones. Tenemos la ventaja inmunológica si existe un donante vivo emparentado, que también es otro escenario ideal. También tenemos la opción del trasplante renal cruzado y sobre todo en casos de ABC incompatible con isoglutaminas muy altas y en el HL incompatible, por supuesto. Y luego existe también algunos estudios ahí sobre el beneficio emocional del donante, ¿no? El donante se encuentra efectivamente muy realizado con esa labor y es verdad que hay ya estudios que hablan de que los pacientes tienen una mejor percepción de vida y una mejor calidad de vida porque se sienten muy bien consigo mismos, ¿vale? ¿Cuándo plantear el donante vivo? Yo diría que, vamos, cuanto antes mejor. Yo siempre he querido insistir que cuando el paciente se remite a una unidad de ERCA ya hay que plantearle esa posibilidad del donante vivo. Es decir, yo creo que el orden no es terapia renal sustitutiva y trasplante, sino que es trasplante y luego terapia renal sustitutiva. Primera opción siempre es el trasplante y si es de vivo, mejor. Nosotros hablamos con los centros nuestros que pertenecen al área y hospitales no trasplantadores y hablamos un poco de mantener esta situación, ¿no? Remitir a unidad de trasplante de referencia con filtrados de 20, sí o sí, y si antes mejor, y sobre todo con filtrados de 30 si vemos que la progresión de la enfermedad renal es rápida, ¿vale? Porque eso nos va a dar margen y tiempo para hacer un estudio en condiciones. ¿Quién puede ser donante? Pues hay unas contraindicaciones muy claras, son absolutas y esas no vamos a discutir. Neoplasias que pueden ser activas o transmisibles, pacientes VIH, diabetes mellitus, obesidad importante, hablamos de IMCs por encima de 36, por supuesto embarazo, enfermedad renal crónica también, bueno, una serie de enfermedades sistémicas que pueda afectar a futuro a la función renal, el abuso actual de drogas intravenosas o el abuso de drogas en ese momento, y he de insistir en que el abuso de drogas esporádico en otro momento no es una contraindicación. O sea, si uno se mete cocaína el fin de semana, puede ser donante, si es esporádico. Y enfermedades cardiorrespiratorias mayores, pues que puedan ser terminales y que se consideren como que no, el paciente no tiene una expectativa de vida importante. Por supuesto, que el paciente no sea capaz de decidir, como es la incompetencia intelectual, y que el paciente no pueda decidir, pues es otra de las contraindicaciones. Y menor de edad también, pero no vamos a entrar en eso, que estamos en adultos. Y las contraindicaciones relativas, es verdad que estas son las que quizá crean más controversia. El síndrome metabólico, bueno, pues es que la verdad es que ahí es en cierta manera corregible o puede ser corregible. La obesidad entre 32 y 36 de IMC, esto es un factor muy importante porque es un factor que sí podemos intentar incidir, sí podemos intentar corregir y que además sí que en las evaluaciones que luego se hacen, en grandes estudios que se hacen registros y se ve cómo evolucionan los donantes renales, se ha visto que la obesidad es un factor importante para el desarrollo de enfermedad renal crónica en el donante. Luego, por supuesto, anomalías en las vías urinarias, hipertensión de difícil control, etc. Bueno, son otros factores. ¿Y qué debemos evaluar el donante renal en la consulta ERCA? Aquí ya estamos hablando del que viene el paciente en la ERCA, te viene el paciente con enfermedad renal y te viene el acompañante y te dice que sí, que quiere ser donante. Pues siempre hay que hacer mucho hincapié en lo que son neoplasias y factores de riesgo cardiovascular, que es lo que más nos va a limitar y que lo que no vamos a poder modificar probablemente o vamos a tener que modificar nos va a costar más. Y sobre todo, ¿qué solicitar de inicio? Y yo siempre digo que con una analítica en el que veamos que a nivel de función renal está bien, que un hemograma que no veamos ninguna alteración de la serie hematológica y un sedimento en el que no aparezca hematuria, no aparezca proteinuria,
Con eso prácticamente. Eso y una eco renal, que mucha gente cuando lo decimos se ríe, pero para ver que tiene 2 riñones. Que hay gente que tiene un riñón de nacimiento y no lo sabe. Entonces descartar eso y ya está. Lo del grupo sanguíneo, aquí yo pongo opcional porque es verdad que nos orienta para ver si hay compatibilidad ABO, pero es que existe el ABO incompatible y además tenemos el trasplante renal cruzado, o sea que hay que intentar eso también tenerlo en cuenta. Y luego, si las pruebas estas son correctas, hay que remitirlo a la unidad de trasplante de referencia porque hay que intentar hacer el estudio cuanto antes. Hay además escalas que nos pueden predecir un poco la evolución de cómo será cómo irá el paciente una vez trasplantado y qué posibilidades hay de que el riñón que donamos, o sea, el riesgo que tiene el riñón donado de cómo va a evolucionar, ¿vale? Y esto lo digo porque, por ejemplo, este estudio, y es un grupo que queda un poquito marginal a veces en el donante vivo, y es el grupo de pacientes añosos. Parece que el donante vivo solo es para gente joven o gente 50, 60 años, pero también hay que buscar que también puede haber donación en gente mayor. Y los resultados son muy buenos, la verdad. Este estudio es un estudio en el que valoran, ¿no? Comparan la DAC y la muerte cerebral con el donante vivo en pacientes de más de 65 años, y pues por supuesto sale ganando el donante vivo. Dicen que es una opción, la conclusión es que es una opción muy buena, que tiene mejor sobrevivencia que el donante cadáver y el donante en la sistolia, y que hay que promoverlo en consultas, y efectivamente es lo que hay que hacer. Y en cuanto al donante, bueno, este estudio la verdad es que está muy bien porque lo que más nos puede nos puede costar a la hora de la consulta en la evaluación del donante es la hora de predecir un poco los riesgos, ¿no? Porque las contraindicaciones están claras y si no las tienes, pues evalúas riesgos. Y ahí es donde un poco se pone un dintel, ¿no? Tenemos un poco un dintel en el que decimos, bueno, sumando los riesgos quirúrgicos, los riesgos del paciente y viendo las características del donante, pues evaluamos una escala de riesgo y si supera cierto riesgo, pues decimos que no, que ese paciente no es candidato. Entonces ellos lo que un poco en este estudio desglosan es cuáles son los riesgos en 4 grandes grupos, ¿no? Hablan de cuáles son los riesgos en el riñón sano, es decir, riesgos en el donante renal, los riesgos quirúrgicos. Deciros que la muerte por donación es menos del 0,03%, o sea que es muy bajita, y bueno, imagino que serían series más antiguas de los primeros casos. Pero luego ellos hacen hincapié también en riesgos psicosociales y riesgos financieros, que dicen ellos, bueno, monetarios, un poco referidos a los riesgos psicológicos. Pues hay una percepción y una mejoría en la percepción de la vida y en la percepción de que el paciente está haciendo algo útil por otra persona, pero también puede haber ese miedo a ahora yo me puedo poner enfermo, ahora yo me tengo que cuidar, ahora yo tengo que hacer una serie de condicionantes porque solo tengo un riñón, y esos también pueden ser factores que hay que tener en cuenta. A veces evaluamos pacientes como donantes y los ves por la ansiedad con lo que te cuentan cosas, que puede ser un paciente que una vez done el riñón pueda tener una preocupación sobreañadida a esa donación. Y por supuesto lo que hablamos de monetarios es pues gente que depende del trabajo y que a lo mejor no tiene la facilidad para poder coger ciertas bajas o tener una cobertura social por exponerse a esa donación, ¿vale? Luego, este estudio quería traerlo porque un poco lo que intenta evaluar es, o habla principalmente, de que clásicamente se ha balanceado siempre el beneficio del receptor frente a la maleficencia o al daño sobre el donante, ¿no? Y aquí lo que hacen es una reflexión ética sobre que a lo mejor estamos subestimando el beneficio al receptor frente al daño al donante. Y ellos plantean la posibilidad de que se hayan estado rechazando o no valorando correctamente a ciertos donantes que, si minimizamos sus riesgos por edad y por situación clínica, a lo mejor podríamos haber tenido más donantes válidos.
y habla un poco de la actitud paternalista del médico o del equipo médico en cuanto a la protección del donante renal y pues a lo mejor en ciertos pacientes seleccionados podríamos abrir el melón y empezar a hablar a lo mejor de donantes vivos y criterios expandidos. Podemos tener pacientes añosos con una esperanza de vida que a lo mejor son de 5 o 10 años y que aunque tengan una hipertensión, si vemos que no existen alteraciones en el sedimento, si vemos que a lo mejor es un diabético de poco tiempo con antidiabéticos orales, pues a lo mejor podría ser un donante válido. Y esto, si ya estamos hablando de donantes de cadáver expandidos y súper expandidos que tenemos ya, pues a lo mejor empezamos a hablar ya de donantes vivos de criterios expandidos. Y podemos abrir un poquito más la mano, sobre todo en esos grupos de edad añosos, donde realmente la esperanza de vida es, no vemos que vaya a haber un daño renal suficiente para que ese riñón no, para que ese paciente tenga una patología grave que le lleve a una enfermedad renal crónica terminal. Si su esperanza de vida, pues a lo mejor estamos hablando de 10 años. Y en cuanto a reflexiones y autocrítica, claro, ¿qué trabas nos encontramos en el estudio del donante vivo? Pues muchas veces, sobre todo yo, esta parte de la evaluación del donante vivo es larga y costosa. Decían 4 o 6 semanas, eso pidiendo para mi padre. O sea, quiero decirte, yo bajo y digo, por favor, un ecocardio para mi padre. Y entonces me la hacen, pero si no... Y claro, no voy a pedir para mi padre todas. Entonces es muy complicado, es complicado. En este estudio, de hecho, estiman que el tiempo de estudio son 10 meses, más el mes que se suma a el juez, comité de bioética, juzgados y programación del trasplante. Entonces, claro, es un estudio que cuesta la verdad, porque se hacen muchas pruebas y además, al menos en nuestro hospital, no es prioritario. ¿Vale? No es un estudio prioritario porque son pacientes sanos. Y tú a un cardiólogo le dices, haz un ecocardio en un paciente sano y te dice, ponlo a la cola. Y es complicado eso, hacerles entender que esto es más por el receptor que por el donante, por supuesto. De hecho, esto es, una cosa que recogimos el otro día. Del 21 y el 23 estudiamos 34 donantes y 24 los desestimamos. O sea que es un 70%, claro. Y entonces la sensación de trabajo a la basura pues a veces desmoraliza. Yo insisto que a pesar de eso hay que seguir estudiando los pacientes. Y más donantes, y más donantes. Pero es verdad que muchas veces tienes la sensación de que tiras el trabajo a la basura, porque trabajas mucho, mucho y luego es verdad que te cuesta que salgan tantos donantes como te gustaría. Y luego esto también es un tema que para nosotros, creo para los nefrólogos del trasplante, también puede ser una limitación y es la implicación emocional, ¿vale? Son pacientes en los que tú estás siguiendo al paciente receptor y además estudias al donante y además ves la relación entre ambos y además te implicas en esa situación. Si no tienes buenos resultados en el trasplante y no tienes confianza con tu equipo trasplantador, hablo de equipo multidisciplinario, o sea, puede ser una limitación para ti porque te puede frenar. Nosotros hemos tenido alguna mala experiencia en la que hemos tenido trombosis de vivo y esos no se te olvidan. Yo podría deciros nombres y apellidos de todos los trombosis de vivo que hemos tenido, de todas las que hemos sufrido, porque se te quedan grabadas y no se te van. Y esos son dramáticas. Entonces tienes que tener el apoyo multidisciplinar de tu equipo, tienes que tener un equipo de urólogos y vasculares, si es posible, a tu lado para que te den buenos resultados y confianza en esto, porque es que esto es lo mejor que hay y hay que intentar sacarlo adelante como sea y vamos, de la mejor forma que sea. ¿Qué podemos mejorar? Esta de aquí es la que más me gusta, pero es la dotación sanitaria, eso es lo que más, ojalá tuviéramos más gente para poder trabajar mejor y más. Pero bueno, para aumentar el trasplante de vivo, pues yo digo información, información y más información a los pacientes y a los equipos implicados. Hay que insistir en que no solo el nefrólogo debe saberlo, también debe saberlo enfermería, debe saberlo todo el que rodea al paciente en nefrología, urólogos también. Yo estoy cansado de oír la frase de es que el paciente está muy bien en diálisis. No, el paciente no está bien en diálisis nunca, no, es imposible. Un paciente en diálisis no está bien, no puede estar bien, o sea, hay que intentar trasplantarlo. Y es una frase que muchas veces los urólogos dicen, es que tiene mucho riesgo quirúrgico y está tan bien en diálisis. Pues no, no, el paciente nunca está bien en diálisis. Entonces hay que intentar implicar y hay que intentar decir a todos los equipos que vamos en la misma onda y hay que intentar decirles la importancia de esto y
los buenos resultados que da el trasplante de vivo. Por supuesto, mejorar la relación entre unidades cerca, centros de diálisis y centros trasplantadores. Cualquier duda que se tenga desde las unidades cerca, desde centros de diálisis, siempre llamar, preguntar, resolvemos dudas, cualquier cosa que se pueda hacer, cualquier cosa, da igual. Si tengo un paciente con un tumor renal que se lo diagnosticaron hace un año, pues llamas y hablamos. Es que tengo un donante que, no sé, que me dice, tengo un donante de 75 años para su nieto de 20 años, pues también se llama y se valora, ¿vale? Todo esto hay que verlo, se van a surgir dudas, seguro, ¿vale? Donantes de 70 años para personas de 30 también valen, ¿vale? Eso también quedaroslo ahí. También sirven. Si no tienes más vivo, es que va a ser mejor que el riñón de cadáver que va a recibir, es que va a ir mejor, seguro. Y luego... yo insisto mucho en la seguridad de la donación y de la postdonación, ¿vale? El donante renal, ahora os enseñaré una diapositiva que me gustó mucho, que además se la he quitado a Oppenheimer, al doctor Oppenheimer del Clínico de Barcelona, que resume muy bien lo que para mí es la postdonación, ¿vale? En algunos hospitales han puesto un nefrólogo de trasplante renal en la unidad ERCA, como es en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y han aumentado bastante el número de vivo. Es otra opción, pero claro, para eso también tienes que tener recursos a veces y gente que pueda, bueno, sobre todo recursos. La parte de la enfermería, por supuesto, es que está muy bien eso, lo de la implicación a ese nivel está fenomenal. Consulta monográfica, bueno, pues a lo mejor uno que se dedica solo a trasplante de vivo, pues a lo mejor puede descargarse otras cosas y centrarse más en esto, pues a lo mejor, podría ser otra opción. Esto es para mí muy importante, el estudio de vivo tiene que ser prioritario para el hospital, pero prioritario. Nosotros durante una temporada tuvimos un cuño que utilizábamos en las pruebas y ponías ahí donante renal y parecía que te hacían más caso, pero es que al final eso se diluye y poco a poco como que se cansan de ver donante renal y dicen, bueno, pues otro más, pues a la cola. Entonces hay que seguir insistiendo en que esto tiene que ser prioritario, pero muy prioritario. Y luego... estos son, pues también podemos valorar la posibilidad de iniciar nuevas estrategias de tratamiento en pacientes donantes renales que en muchos casos vienen, pues, por ejemplo, con obesidad y podemos intentar adecuarlos para la donación. Pues yo sí que tengo ya un par de pacientes donantes que van con GLP-1, con el Wegovy para intentar perder peso y ver si así podemos meterlos como donantes, porque, bueno, pues la voluntad la tienen, pero les está costando perder peso, es complicado a veces. Entonces, pues una ayudita tampoco viene mal. Hay que hacer un cambio de visión, un poco... hay que cambiar esta mentalidad un poco de manera que el trasplante renal de vivo tiene que ser la primera opción siempre, el orden tiene que ser siempre trasplante renal de vivo primero y luego lo demás. El trasplante anticipado como primera opción de tratamiento, por supuesto, eso no cabe decirlo. El donante vivo siempre va a proporcionar más posibilidades. El donante AB0 incompatible, si los títulos de isolutinina son relativamente son cifras asumibles, van bien. Los AB0 incompatibles van muy bien. La verdad es que hay estrategias a la desensibilización de AB0 incompatible que van muy bien. La verdad es que van fenomenal. El trasplante cruzado, que parece que está un poco parado, porque está costando un poquito que se metan parejas ahí, pero bueno, también es otra opción, abrimos un poquito más el abanico de pool de riñones. Y luego eso sí que es para que la gente lo entienda, que el trasplante de complejidad elevada, siempre mejor el trasplante renal de vivo, siempre, 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 porque es programado y además te permite ir con todo lo mejor preparado. Parece ser que el cardiorrenal, el paciente receptor cardiorrenal que está siempre con el vago de pulmón y tal, si le ponemos un riñón de vivo, es que a los 3 días lo tenemos en creatinina de 1,5 o 1,3 o 1 y lo tenemos deshinchado y perfecto. Y le va a ir fenomenal ese trasplante. Entonces, no le pongamos una patata, una DAC de 75 años hipertensa, porque es que va a pasarse con un retraso de injerto de 10-15 días y además con su posibilidad de infarto, pues posibilidad de edema de pulmón, su posibilidad de todo eso, pues hombre, si tenemos la opción de vivo, pues hay que ponerle un vivo y eso hay que plantearlo en consulta y en gente mayor también.
Y luego, por cierto, y esta es la que decía de que se la robé a Oppenheimer en un curso que hicimos, le hice una foto y dije, me encanta. Digo, y es que, por cierto, un donante renal, por definición, no es un paciente renal, porque tras la nefrectomía del donante, la pérdida de la función renal, es decir, una vez dona el riñón y se produce la hipertrofia compensadora, la pérdida de función renal es del 30%. Esto implica que algunos pacientes se nos van a quedar con un filtrado de menos de 60, pero esto no hay ninguna evidencia que demuestre que esta situación se asocie a una morbilidad similar a la que aparece en la enfermedad renal crónica estadio 3. Porque yo siempre insisto, no tienen factores progresadores. En este momento, en ausencia, si tú haces un buen estudio predonación y el paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, ni tiene proteinuria, ni tiene ningún factor de progresión, cuando dona el riñón tampoco lo tendrá en ese momento, y aunque quede una función renal de 54 de filtrado, esa función renal está estable y se mantiene estable durante mucho tiempo. No, o sea, hay un declive asociado a la edad, pero no. En algunos estudios, grandes estudios, dicen que sí, que parece que va un pelín peor, pero bueno, es que vamos, que esto nos lo vamos a encontrar en la consulta y no por ello tiene que ser un estigma, ¿vale? Un poco lo que dice es esto, no tiene que estigmatizarse al paciente como un estadio 3, ¿vale? Con lo cual, nada, que pasemos de esto a esto, ¿vale? A ver si podemos pasar a esto y le ponemos un Ferrari a todos los pacientes y así a ver que vayan mejor.